Pero ¿cómo logró sobrevivir el resto? En el momento de la descompresión, únicamente sus cinturones marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. De repente escuchamos un ruido tremendo y aquello se partió. Yo creí que habíamos saltado por los aires, pero todos teníamos el cinturón abrochado, o al menos la mayoría, pues de lo contrario habríamos perdido a más gente. Pero hubo algo más. En el momento clave, los fuertes vientos tan característicos de Maui dejaron de soplar. Me sorprendió mucho ver que faltaba la parte delantera del fuselaje. Lo gracioso de todo esto es que cuando el avión comenzó a aproximarse al aeropuerto no había viento. Estoy seguro de que si hubiera soplado el viento, el aparato no lo habría conseguido. Se hubiera partido en 2 pedazos. Es un milagro. Un verdadero milagro. Este episodio es uno de los eventos más importantes de la historia de la aviación. Ningún avión ha conseguido aterrizar con daños de esa envergadura. Lo único que mantenía la cabina de mando unida al resto del fuselaje eran las barras que discurrían por el suelo. Aquella gente básicamente pendía de un hilo. Efectuando un minucioso estudio del fuselaje, los investigadores trataron de determinar los motivos por los que la estructura del avión permaneció de una pieza. El factor decisivo resultó ser la localización precisa de la explosión. El hecho de que los daños se localizaran en la parte superior del avión les salvó. El morro se estaba cayendo, pero estas barras mantuvieron el aparato de una pieza, soportando una gran tensión. Gracias a ellas, aunque estuvo a punto de partirse, la estructura conservó su solidez. Si estos daños se hubieran producido en el suelo, el morro habría ejercido una presión excesiva sobre toda la estructura, que hubiera terminado combándose y rompiéndose. Fue una gran suerte que la zona más afectada fuera el techo de la nave. Pero ¿cómo es posible que el techo de un avión salte por los aires de repente? A la Comisión Nacional de Seguridad del Transporte, o NTSB, se le encomendó la tarea de descubrir lo que había pasado. Los investigadores consultaron los registros del avión, algo como el historial de servicio de un automóvil, y las sospechas recayeron en el propio aeroplano. La mejor prueba para saber lo que sucedió, la sección del fuselaje que faltaba, se encontraba en el fondo del Océano Pacífico. Pero uniendo cuidadosamente las pistas de que disponían, los investigadores confiaban en resolver uno de los accidentes más espectaculares de todos los tiempos. En los 38 años que habían pasado desde su lanzamiento en 1967, se vendieron más de 5.000 Boeing 737. Cada 5 segundos un 737 despega en algún lugar del mundo. El avión del accidente era el número 152 de una línea de producción entregada en mayo de 1969. Habían sido diseñados para una vida útil de 20 años y 75.000 vuelos. Sin embargo, este en concreto superó con creces esa cifra, aunque muchos de sus trayectos fueron de corta duración. Su fuselaje estuvo sometido a constantes tensiones debido a la presurización. El fuselaje de los aviones respira, es decir, se expande y contrae en función de la altitud. Cuando se encuentra en el suelo está contraído y cuando asciende hasta una altitud de 7.300 metros se expande. Así pues, el avión se halla sometido constantemente a ciclos de expansión y contracción debido a la presurización. Dichos ciclos debilitan la estructura a lo largo de un dilatado periodo de tiempo y a tenor del historial de este avión, el hecho de que tuviera ciclos muy altos probablemente influyera en el debilitamiento de la estructura del fuselaje. Dado que son miles los 737 que suben a los cielos cada día, los investigadores tenían que averiguar con total seguridad lo que hizo explotar a este. En Washington, Distrito Federal, se encontraba Jim Wilde, uno de los miembros de la NTSB que trabajaban en el caso. Su experiencia como metalúrgico resultó crucial. Recibí una llamada en medio de la noche, serían las 2 de la madrugada. Era mi jefe, me dijo que se había producido un accidente en Hawái y que estaban formando un equipo de investigación, de modo que me subí a un avión y me desplacé hasta la isla. Jim tomó muestras del fuselaje restante y en el laboratorio descubrió algo apenas perceptible a simple vista. Minúsculas grietas como estas junto a los orificios donde habían estado los remaches. Para averiguar cómo habían llegado allí esas grietas, había que remontarse a los orígenes del avión, al ensamblaje del Boeing 737. Los aviones se construyen uniendo diversos paneles independientes. En las zonas en las que dichos paneles se superponen se emplea un potente adhesivo llamado epoxi para unirlos. Los remaches sujetan los paneles mientras que la resina de epoxi se endurece. En el avión de Aloha había una reveladora de coloración en la parte interior de la zona donde los paneles se superponían. Allí estaba la pista decisiva. Este material negro es el adhesivo que se utilizó para unir las 2 placas.
El material blanco que se ve aquí son los daños provocados por la corrosión en la capa superior del fuselaje, que es de aluminio. En un principio lo que se pretendía era canalizar la presión que trataría de separar una plancha de otra a través de las zonas donde se aplicó el adhesivo y no a través de los remaches. Evidentemente, en el momento en que esto se despegó, toda la presión fue a parar a los remaches, especialmente a esta fila. Y pensamos que fue esta hilera la que presentaba las grietas por desgaste, la que al final hizo que la estructura del techo del 737 de Aloha se abriera. Los archivos revelaron que Boeing advirtió a las líneas aéreas, incluida Aloha, de que algunos 737 de los más antiguos habían dado problemas. Si el epoxi no se aplica a la temperatura exacta o si los paneles tienen humedad o polvo, esas soldaduras por adherencia pueden resultar defectuosas. En esas notas de aviso y boletines de servicio, algunos emitidos incluso 15 años antes, Boeing explicaba el peligro. El clima de Hawái, con ese aire húmedo y extremadamente salino, contribuyó a la corrosión. Pero en lugar de mantener los aviones en tierra para un examen del morro a la cola, Aloha enviaba a sus inspectores a hacer revisiones esporádicas, frecuentemente por la noche, cuando el nivel de atención de quienes se encuentran de servicio disminuye y es necesario trabajar con luz artificial. Estas grietas pasan desapercibidas y entonces el avión se convierte en una bomba de relojería en marcha. Había otros problemas. Los boletines de servicio de Boeing y lo que se denomina directivas de aeronavegabilidad emitidas por la Administración Federal de Aviación con frecuencia son difíciles de comprender. Las directivas de aeronavegabilidad son muy complejas y están redactadas como un documento legal. Aloha necesitaba a alguien que pudiera leer aquellos documentos y traducirlos a un lenguaje más sencillo para los mecánicos, los operarios, pero nunca lo hicieron. Un avión que había trabajado tan duro asistido por mecánicos que no comprendían completamente las instrucciones estaba condenado al desastre. Para entonces los investigadores creían saber por qué el avión perdió la parte superior, pero ignoraban cómo. Tomé un avión para regresar de Hawái a Los Ángeles y mientras estaba en el aire recibí un mensaje. Me comunicaban que teníamos que entrevistar a una pasajera que al parecer había visto una grieta cuando subía al aeroplano siniestrado. Usted vio algo al subir a este avión y se lo comentó a su compañera de habitación. Cynthia Johnson. Sí, Cynthia, hábleme de ello. ¿Qué fue lo que vio? Pues a la derecha de la puerta, donde estaba la pintura blanca, había una grieta. Bueno, no era exactamente una grieta, pero el metal de la puerta superior se había separado del de la parte inferior. Se lo iba a decir al auxiliar de vuelo, pero estaban muy ocupados. Teníamos que ocupar nuestros asientos. Claro, y supuso que sabían lo que hacían y que después de todo era su avión. No quería armar un escándalo. Por supuesto, claro que no. La testigo vio una grieta en esta zona y encontramos fisuras por fatiga hasta este punto. Esta es la línea en la que se unieron ambas grietas. Al hacerlo, una pieza cayó y se desprendió y la otra salió volando y cayó por el lado derecho. Pero algo seguía sin encajar. Boeing diseñó el 737 y otros de sus aviones para que nunca sucediera algo así. Todo el interior del fuselaje del avión está recubierto por unas placas de 25 centímetros llamadas flejes, cuya misión es reforzar la estructura y controlar cualquier posible rotura. Si apareciera una grieta, tan solo debería extenderse hasta el siguiente fleje antes de desprenderse en un ángulo de 90 grados. De ese modo, aunque exista un agujero en el avión, actuará como válvula de seguridad. El objetivo de los flejes es confinar cualquier tipo de desgarro o grieta que aparezca en la cubierta superior del fuselaje a una superficie cuadrada de 25 centímetros. Si permites que la fisura vaya más allá de esa parcela, podrían peligrar secciones más extensas del fuselaje y hacerlo reventar. Ese cuadrado de 25 centímetros permite una descompresión controlada y limita los daños estructurales a una zona muy pequeña. Entonces, ¿por qué falló en este caso la válvula de seguridad? La NTSB pensaba que había tantas grietas en el fuselaje que simplemente se unieron atravesando los flejes. El avión de Aloha era único en varios aspectos. En primer lugar, por el modo en que operaba, realizaba vuelos muy cortos, así que se sometía a un gran número de ciclos de presurización y los remaches experimentaban una presión intermitente. En segundo lugar, al separarse las placas, toda la presión recayó sobre los remaches. Eso hizo que las grietas se unieran y que el techo se desprendiera del avión.
¿Pero era esa la respuesta final sobre lo que le sucedió al vuelo 243? Poco después surgió una nueva teoría que podría arrojar nueva luz sobre aquel dramático suceso.